Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, sin dudas uno de los sectores que más le interesa ese aumento de la importancia del rol de los dólares en Cuba no hay ninguna duda de eso, es la élite de esa dictadura y también la familia de esa dictadura de los Castro. Recientemente, por ejemplo, uno de los herederos de los Castro, uno de los nietos del fallecido dictador Fidel Castro, justificó a su manera y repitiendo un poco el discurso del régimen de por qué en estos momentos cada vez más hay una dolarización en la vida cotidiana del país. Algo que demuestra cuán importante es en estos momentos para esa élite dictatorial tratar de controlar los dólares de los cubanos. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Los jóvenes que no lo conocieron, que no vivieron la emoción de un discurso de él, de estar cerca de él, de estar frente a él, hoy lo respetan, lo quieren, lo admiran, tienen añoranza de Fidel. Fidel Antonio Castro Smirnov, el nieto científico y paracaidista de Fidel Castro, ha enviado desde Chile lo que sin dudas es un incómodo mensaje para la administración Díaz-Canel y por tanto para la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Lo ha hecho nada más y nada menos que usando la figura del fallecido dictador como si los cubanos lo estuvieran extrañando más ahora, en medio de la imparable crisis sin salida que sufre la isla. De hecho, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Ustedes lo oyeron seguro por allá. Si estuviera Fidel. Pero entonces ahora es cuando aprendimos o no aprendimos de él. Castro Smirnov, hijo de Fidel Castro Díaz Balar, de quien la versión del régimen dijo que se había suicidado, participó recientemente en Chile en un encuentro del movimiento de izquierda revolucionaria El MIR, antiguo movimiento guerrillero en ese país y ahora una organización marxista-leninista que se rige por el llamado centralismo democrático, para hablar sobre la figura de su abuelo. En ese encuentro, el nieto de Castro no tuvo reparos en decir que fue su abuelo quien, según él, sacó a Cuba aquel periodo especial de los duros años 90, en lo que parece un mensaje con una carga cuestionadora a Raúl Castro y a su designado Díaz-Canel por la pésima gestión del agravamiento de la crisis que sufren los habitantes de la isla. Porque siempre nos acostumbramos a tener un genio ahí y que siempre nos guió hasta la victoria y que fue un tipo invencible, invicto, como decimos. Teníamos una seguridad absoluta que por muy difícil que fueran las circunstancias, por muy difícil que fuera la situación, como lo demostró cuando la caída del campo socialista, a Cuba prácticamente la sacó del periodo especial. Y a 5 años de él estar en Santiago de Cuba, salvó el país con su legado científico y que hicimos las 5 vacunas. A este nieto de Fidel Castro, quien es doctor en ciencias físicas y biológicas, se le ha visto en sus más recientes comparecencias públicas alabando por sobre todas las cosas a su fallecido abuelo y llamando a los cubanos a que sean fidelistas y mantengan las ideas de ese dictador presentes. Lo hizo incluso cuando el régimen movilizó a los cubanos para celebrar el natalicio 99 de Castro, donde su nieto, quien tiene el privilegio para pocos en Cuba de practicar el paracaidismo, pese a la escasez con el combustible en la isla, fue protagonista de un salto de paracaídas en homenaje a su abuelo. Saltamos porque el sol nos reconoce, porque queremos y extrañamos a Fidel, porque creemos en los jóvenes, porque somos militantes de la vida y defensores de esta tierra. Saltamos porque nuestros muertos y los sobrevivientes quieren que saltemos. Cuando Fidel desaparece de escena, asume el poder Raúl Castro con su grupo de militares y Gaesa. No es que sean dos grupos 100% distintos, pero sí son dos personalidades diametralmente opuestas, la de Fidel y la de Raúl. Con Raúl viene el grupo de los raúlistas y Fidel se va de escena, ¿no? Para el periodista Alberto Müller, expreso político cubano, las declaraciones del nieto de Fidel Castro en Chile parecen intentar no solo ser un mensaje de cuestionamiento, usando al pueblo cubano contra el manejo de esta crisis en la isla por parte de la dictadura de Raúl Castro y su designada administración Díaz-Canel, sino también, a su juicio, este heredero de los Castro intenta aparentemente sacar al fallecido dictador de la responsabilidad
ante las penurias económicas que hoy sufren los cubanos. Ahí hay dos grupos, siempre ha habido dos grupos, pero además está sobrevalorando una situación histórica. En definitiva, Fidel Castro está responsable de todo el colapso cubano, posiblemente el más responsable de todo, más responsable que el propio Raúl, y es como tratando de sacar a Fidel Castro del fracaso, del colapso, del hambre que se está pasando en Cuba, de la falta de energía, de transporte. La gran culpa del comunismo en Cuba la tiene Fidel Castro. Fidel Castro fue el que inventó hacer la revolución comunista para recibir ayuda de los soviéticos. Y en eso tuvo más suerte que los cubanos que luchamos contra él, porque a nosotros la ayuda prometida del gobierno americano nunca llegó. Y sin embargo a Fidel sí le llegó la ayuda. Y esa ecuación de ayuda es lo que tiene el comunismo en Cuba más de 6 décadas. La frase usada en Chile por Fidel Antonio Castro Smirnov, el nieto científico y paracaidista de Fidel Castro, esa de "y si estuviera Fidel en estos momentos de crisis en la isla", también se hace pública justo en momentos en que el más reciente informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló cómo crece el descontento social en la isla ante la gestión de la crisis por parte de la dictadura de Raúl Castro y su designada administración Díaz-Canel. Según este reporte, el 92% de los cubanos entrevistados rechazan y desaprueban esta gestión gubernamental de los apagones, la escasez de alimentos y las penurias de todo tipo que hoy sufren en Cuba. Un rechazo que se hace más presente entre jóvenes hasta los 30 años, con un desplome de un poco más del 3%. Se repite lo mismo durante todas estas encuestas que hemos hecho, en que el sector más afectado es el de los adultos mayores, es decir, los ancianos, los abuelos, paradójicamente, por cierto, aquellos que en gran medida ayudaron a construir la mal llamada revolución. En segundo lugar, las personas que no reciben remesas, y en tercer lugar, las personas desempleadas que no tienen trabajo. Esto es algo que se habla poco, pero por ejemplo cuando preguntamos sobre la situación laboral, un 12% nos indicó que no tenía empleo. O sea que es una cifra realmente gravísima y que afecta a mucha gente joven. Y también, por cierto, sobre este tema, un porcentaje importante de jubilados indicaron que tuvieron que seguir trabajando, especialmente, y llamativo, la situación de adultos mayores de 70 años, que hay un grupo importante que ha tenido que seguir trabajando para sobrevivir. Vivo en Cuba y ahora mismo soy millonaria. Sí, eso mismo que escuchaste, pero no porque tenga miles en el banco, sino porque tengo 4 huevos para desayunar el día de hoy como millonaria. Y no te rías porque eso es algo básico, pero aquí en Cuba la mayoría no desayuna así. Un cartón de huevos vale más que un salario mínimo. Y me molesta, ¿sabes por qué? Porque sé que hay miles de cubanos que no tienen ese privilegio. Es una falta de respeto que muchos no tengan acceso a esto. Hace un tiempo venían por la libreta, pero ya ni eso. Hoy en día un huevo tiene un valor de 100 pesos cubanos y un cartón completo tiene un valor de 3.000 a 3.500 pesos. Y como si no bastaran 12 horas de apagón en la noche, se la llevaron de nuevo por la mañana. Y aquí está, un desayuno de millonarios. En otro país esto es algo tan normal, pero esto es lo que le ha tocado vivir a muchos cubanos. O sea, la crisis no solamente está en el colapso económico, la crisis está en los fusilamientos, más de 4.000 fusilamientos, en el maltrato en las cárceles, en las torturas, en fin, la crisis está en que no hay vivienda, no hay transporte, no hay vianda. Cuba se quedó sin azúcar, olvidándose la frase que de sin azúcar no hay país. Ya Cuba, entonces, si esa frase es verdad, la Cuba comunista no es país, porque no produce azúcar. El intento del nieto de Fidel Castro de idealizar la figura de su abuelo en Chile llegó incluso hasta contar una anécdota familiar que parecería dar la imagen de que Castro no estaba entre los grupos gangsteriles cuando estudiaba abogacía en la Universidad de La Habana. Alberto Müller, ex dirigente estudiantil universitario en Cuba, recuerda quién fue Castro en aquellos años dentro de la Universidad Habanera. En el año 49, él estaba en la universidad y los grupos gangsteriles le estaban esperando para matarlo en la universidad. Él iba para allá y por el camino recibe la noticia de los dolores de parto de mi abuela.
y se desvía para el hospital y le salvó la vida. Mi papá naciendo el 1 de septiembre, un día como hoy. Así que felicidades, abuelo. Felicidades, querido padre, hasta el cielo. Qué bueno esta anécdota, porque además, si algo caracteriza a Fidel Castro en la Universidad de La Habana, fue su gasterismo. Inclusive Fidel Castro está involucrado en la causa por lo que muere Manolo Castro, un líder estudiantil que fue asesinado. Y el grupo que asesina a Manolo Castro, en ese grupo está Fidel. Y después hay un policía universitario que asesina en la universidad, y en ese asesinato también está involucrado el abuelo de este muchacho, ¿no? Vaya, no tengo nada contra el muchacho, pero obviamente está tratando de defender a un abuelo, me refiero a Fidel Castro, que es indefendible. Si algún gángster se identificó en la Universidad de La Habana en esa época, yo no soy de esa época, yo soy de la época posterior, pero sí conozco todas las anécdotas y todas las historias. Fidel Castro jamás intentó, como 5 o 6 veces, postularse en la Universidad de La Habana para algún cargo de la FEU. Nunca fue elegido. Y no fue elegido precisamente porque la fama que tenía Fidel Castro en la universidad era una fama de gángster, de delincuente. Entonces, bueno, nunca fue elegido. Y eso en cierto sentido explica después la inquina de Fidel contra la universidad, el odio contra la universidad. Y por cierto, según analistas, una de las grandes implicaciones, una de las grandes consecuencias que está teniendo esa dolarización en la vida cotidiana de la isla es que en esa llamada sociedad comunista del hombre nuevo en Cuba, cada vez más esos cubanos son igualmente, cada vez más desiguales. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.